Bien, comenzamos fuerte. Bien, mi hipótesis es que los ectonoritas descienden de los hongos o algún ser similar. Esto basándome en que si identifico correctamente a estas planternas como seres vivos y la mayoría del paisaje está cubierto por estos mismos seres fúngicos, sería la forma de vida más destacable de Anophátios, siendo que los ectonoritas deberían tener algún tipo de parentesco con esta forma de vida. Además, estos también pueden levitar y emitir energía de una manera similar. Bien, hola, soy él, yo, hola, en general, soy el yo del futuro relativo a mi predecesor y pasado a su contemporaneidad. Apareceré en varias ocasiones para explicarles lo raro que fue el trabajo inicial. Como han visto en este momento, quiero aclararles en este punto que los ectonoritas de ninguna manera son hongos, así como de ninguna forma son mamíferos, reptiles, peces y otras formas de vida terrestre. Esta especie no es muy convencional, siendo que es otro tipo de animal teórico, y no es muy difícil de saber el porqué, a diferencia de varios extraterrestres que se basaron en la idea de un superhéroe o un animal. Este se basó en el concepto de fantasma, un ser que esencialmente trasciende a los humanos, a los animales. Y, aclaro, y para rematar, es un extraterrestre. Las células, parte 1. Investigando esto y tomando en cuenta que mi conciencia existe hasta en las gotas de ADN. He pensado que las células, al igual que en el video de los mercamorfos galvánicos, o que todas, o la mayoría de células de los ectonoritas, contienen características extraordinarias en común. O sea, la transmisión de impulsos nerviosos, funcionando como una especie de neuronas. Y bueno, tal como dije antes, parte 1. Debido a que en resumidas palabras me vi en la necesidad de volver a este tópico. El esqueleto. Bien, en el pasado consideré que los huesos de los ectonoritas estarían compuestos de quitina, debido a que me basaba en los hongos. Pero pensándolo bien, desconozco qué tan efectivo sería tener queratina como un soporte estructural interior, cuando los únicos seres que conozco que tienen queratina con esta función son artrópodos, pero como exoesqueletos. Y además, tengo una idea mucho más novedosa: cartílago. Al igual que los peces cartilaginosos, el cartílago les proveería de una gran flexibilidad y ligereza. Comparando varias imágenes, el esqueleto ectonorita consistiría en las costillas, columna, las púas de la espalda, extremidades superiores, garras y el cráneo. No confundir con la cabeza, ya que se nos ha puesto en la cara que es muy flexible, algo que no podía ser posible si estuviera hecho de un material como el cartílago, ya que aunque el cartílago es flexible, no a este nivel. El cráneo debe estar cubierto por esta piel, la cual hablaremos después. Justo ahora. Las capas. Los ectonoritas tienen 3 capas. ¡Como cebollas! La de la protección solar, la estándar y la vital. Esta capa vital la he deducido cuando me di cuenta que debajo de la capa estándar hay una piel negra, o blanca en algunos casos. Esta piel es la barrera final entre el exterior y las entrañas dentro de los ectonoritas, en el caso si los tienen. Ya veremos eso lentamente. Dicha capa también es la que recubre los tentáculos, y por lo tanto, debe ser resistente al sol. Esto explicaré luego. La capa estándar está muy asegurada a la capa vital. Además, esta es capaz de moverse, o al menos ser flexible, gracias a que las células han adquirido una forma y capacidad similar a las células musculares, alargadas y capaces de contraerse y relajarse para crear movimiento, formando una serie de hifas, comunicándose a través de señales eléctricas propias. La capa de protección solar
se puede desprender con relativa facilidad en zonas alejadas de la raíz de estas capas, las cuales son más complicadas de extraer, siendo que arrancarlas puede jalar a otras capas inferiores. Bien, el misterio no es cómo la capa de protección solar soporta la luz, o sea, nosotros lo hacemos, y es probable que si se expone a más de 3000 horas, desarrolle cáncer. Lo extraño es que es afectado de una forma tan radical. Aunque si quieren una solución complementaria, esta capa debe tener cantidades de melanina superior a las de otras capas. Pero si quieren una solución más interesante, bueno, investigué y encontré que la luz ultravioleta emitida por el sol se usa en medidas de bioseguridad para eliminar microorganismos. Este método de bioseguridad se basa en que la luz ultravioleta atraviesa la pared celular y gracias a sus capacidades mutagénicas destruye su ADN, pero este método no destruye rápidamente a seres multicelulares. Y aquí es donde terminamos lo real y comenzamos con la parte imaginaria de este complejo problema. La luz ultravioleta destruye el ADN de los microorganismos por un efecto fotoquímico, o sea, que los compuestos reaccionan negativamente ante la luz ultravioleta. Pongo en esta mesa ideal la idea de que la composición del ADN de los ectonuritas tienen un elemento que no se encuentra en el universo principal y que es exageradamente reactivo ante las cantidades de luz ultravioleta que se nos presenta en el programa. Ahora, para terminar, había dicho que la capa vital y la de protección solar protegen de los rayos ultravioleta, pero no bajo el mismo mecanismo. Los tentáculos de la capa vital se bañan en el interior del cuerpo con una mucosidad antipatógena y que es capaz de protegerlos temporalmente de los rayos ultravioleta o rayos UV. Sin embargo, este método no es muy efectivo, ya que si mantienen los tentáculos afuera del cuerpo por mucho tiempo, o si el ambiente degrada este moco, comenzará a quemarse o pasar bajo un proceso de combustión. No lo sé, no vemos que se queme. Ni sé si expulsa agua o... No, ¿por qué expulsaría agua? ¿Cuándo lo hemos visto expulsar agua? Esto no es combustión. ¿O sí? Bueno, ya que... Sus células. Bien, un pequeño resumen hasta ahora, porque lo necesitaré. No te preocupes, chato. Mediano, chato individuo. Tenemos como 5 páginas más para narrar por todo tu día. Las células de los ectonuritas siempre cumplen la función nerviosa. Además, el ADN de estos contiene un elemento ajeno al universo principal, denominado ahora por simpleza como elemento fáteos, en referencia a su planeta. A diferencia de los mecamorfos galvánicos, las células de los ectonuritas se diversifican como células óseas, musculares, glandulares, oculares o de la capa protectora de la luz UV. Y, claro, debe existir una sustancia intercelular entre estas. ¿Por qué? Bueno, no veo una razón de por qué no. La intangibilidad. Nota, la intangibilidad es independiente de la capacidad de transparencia. Bueno, esto es algo imposible en la vida real, en la realidad. La materia concentrada no puede compartir el mismo lugar en el universo con otra materia concentrada. Así que, al igual que un elemento fáteos, hay que introducir un elemento imaginario. Primero, hay que recordar algunos datos. En este estado, emite frío. Esta intangibilidad puede ser gradual y no necesariamente se activa en todo el cuerpo. Requiere estar consciente. Y un ser intangible no puede atravesar a otro ser intangible. Y claro, casi me olvido. Esta intangibilidad depende de que el protoplasma de los ectonuritas no esté sólido. Comencemos con este último. ¿Qué es el protoplasma? Pues bueno, yo lo relacionaba con algo físico, como la composición del Sol y las estrellas. Pero realmente se refiere a algo más biológico. Aparentemente, lo dicho, es todo material viviente dentro de una célula.
O sea, que este protoplasma tiene que ser intangible. Bien, esto no tiene sentido. Obviamente va a ser intangible si todas sus partes son intangibles. Es lo mismo que decir que un barco está incinerado si cada una de sus tablas se incinera. Pero, ¿qué produce esta intangibilidad? Esta capacidad no se activa involuntariamente por el frío extremo, ya que han estado en el vacío del espacio y no se ha activado esta capacidad sin la conciencia de los ectonuritas. Conciencia que está en cada célula, o más bien, cada hebra de ADN. Bien, cada célula conscientemente tiene la capacidad de volverse intangible, comunicándose entre sí y coordinarse para crear una intangibilidad parcial en diferentes partes del cuerpo. ¿Cómo pueden? Pues por el elemento fáteos. Bajo ciertas reacciones químicas del cuerpo ectonurita, debería ser capaz de crear intangibilidad. Y no existe la capacidad de quedarse atrapado en este estado, ya que requiere estar consciente para emplear esta capacidad. O sea, que es un botón que solo se activa cuando lo presionas, y si lo sueltas, deja de estar presionado automáticamente. Existe también una sustancia anuladora que sería capaz de, aunque no destruir el protoplasma, sí incapacitar la señal para hacer la reacción química para la intangibilidad, siendo posible que una pequeña cantidad en una parte del cuerpo pueda afectar a todo un ser vivo, ya que el compuesto químico se esparciría rápidamente. Ahora, ¿cómo puede afectar a otros seres y objetos fuera de su ser? Miren, tal vez pueda tener sentido con seres vivos, pero con objetos. No hay un sistema que afectar. No hay ningún químico, algo que le puedas meter. O sea, es un objeto. No hay un sistema, tal como dije, no hay nada orgánico. Y no, incluso si fuera orgánico, como carne, ni siquiera tiene que estar vivo. Esto haría que todo lo que dije antes quede invalidado. Investigué formas de cómo la materia puede pasar barreras sólidas, pero esto solo se limita a la materia dispersa, ondas, y al helio-4 bajo ciertas condiciones demasiado específicas. Pero el hecho de que los ectonuritas solo necesitan tocar el menos del 10% del cuerpo para volverlo intangible es un enigma o una insensatez. Lo siento, pero no tengo una explicación para esto. La levitación. Bien, al inicio me planteé la idea de que los ectonuritas podrían producir y almacenar gases que los haría flotar. Pero esta levitación parece ser más que un simple globo, debido a su desplazamiento en el vacío, que no podía ser posible con gases, por razones que diré después. Así que, bueno, veamos los tipos de levitación física que nos ofrece la Wikipedia. Levitación electroestática. Levitación electroestática. Requiere que un objeto esté cargado eléctricamente de modo que se oponga a la fuerza de la gravedad. Lo que dudo en los ectonuritas. Levitación magnética. Dudo que los ectonuritas contengan un material así, incluso tomando en cuenta el elemento fáteos, ya que, si esto no sería así, empujaría todo sin control alguno. Levitación aerodinámica. Requiere variaciones de la presión causada por gases. Ya lo expliqué. Levitación acústica. Imposible. Impensable. Levitación óptica. Implica la presión de la radiación. Interesante, pero lamentablemente inentendible para mí. Y si uso esto, haría errores, cometería falacias. Y antigravedad. Verdaderamente imposible. Meramente hipotético. Inservible. Bien, aquí llegó mi límite. Y busqué en el internet si alguien pensó lo mismo que yo. Y encontré al usuario Tomix Arts en DeviantArt.
quien hizo su propia versión de la biología especulativa de los ectonoritas y encontró la solución a la levitación. Tomando en base su excelente trabajo, déjenme narrarles esto, déjenme citar sus palabras, o más bien sus escritos, o más bien sus... lo que sea, palabras. Alineando moléculas ricas en hierro en vórtices magnéticos, los ectonoritas pueden generar campos magnéticos monopolares que les permite levitar. Este campo también les permite maniobrar la orientación de las corrientes de aire y propulsarse. Tom Mixar tiene sus propias teorías respecto a la biología especulativa de varios extraterrestres, así que si les interesa este tema, mírenlo o léanlo. De hecho, en serio, la explicación a esto está ahora fuera de mi entendimiento. Ojalá poder diseñarle órganos. Desearía dibujar vísceras.